Amados en el Señor, es una bendición estar aquí en la casa del Padre y en presencia de todos ustedes para expresar el amor cristiano, pero también hablar de la misión de la iglesia, como es anunciar el Evangelio a toda criatura. Un saludo también para aquellas personas que nos puedan ver a través de las redes sociales, a través de un ministerio que tenemos que se llama Evangelización Digital, y que hemos llegado a muchas personas en varios países y tenemos que seguir perfeccionando este ministerio para llegar a jóvenes, para llegar a niños, porque la mayoría de las personas que nos escuchan y nos siguen son de 40 años en adelante. Entonces decimos, el hermano Arnaldo nos ha estado invitando cómo llegar a los jóvenes, cómo llegar a los niños. Así que necesitamos talento y dones para poder ampliar nuestra cobertura evangelística por las redes sociales. Les invito a hablar sobre el siguiente tema: la certeza de nuestra fe cristiana. La mayoría de la gente dice creer, pero la pregunta es si tienes certeza. ¿Estás plenamente seguro, segura, convencido, convencida? Y nos basaremos en 2 de Pedro 1, 16 al 21. Hoy celebramos en gran parte de la cristiandad en el mundo el domingo de la transfiguración. Jesús sube al monte con 3 de sus discípulos y allí hay una visión, pero es una visión colectiva porque los 3 discípulos vieron lo mismo. Jesús también fue testigo de eso. Entonces fue una visión, un momento de mucha espiritualidad, pero también algo muy real, muy real. Entonces Jesús aparece con 2 representantes del Antiguo Testamento: Moisés como patriarca y también Elías como representante de los profetas. Vemos allí que Jesús está entre esa profecía, pero también el cumplimiento del reinado de Dios. Le da continuidad. Y de esa manera se le está dando peso también a la labor, la misión de Jesús y por supuesto también a la nuestra. Se transfiguró un cambio, una transformación manifestada por luz, ¿sí? Y desde que empezamos el culto, en la clase escuela dominical, en los cantos, en la voz del liturgista, de nuestra hermana liturgista, las lecturas bíblicas, nos están conduciendo a ese tema de la luz. Jesús es luz, Dios es luz, nos invita a hacer luz, pero también a cambiar, a transformar nuestras vidas. Los discípulos en un momento piensan que bueno sería quedarnos aquí. Siempre tenemos esa inquietud como seres humanos. Quedémonos aquí. Jesús dice: no, señores, hay que bajar la montaña. Hay que ir a cumplir la misión. El testimonio de Pedro tiene que ver con este momento. Por eso estas 2 lecturas van de la mano. En la época en que Pedro escribe esta carta, habían personas que negaban la segunda venida de Jesús, argumentando que la narrativa de los creyentes estaba basada en cuentos, mitos, leyendas sin ninguna validez. Y había una corriente dentro del judaísmo que decía: después que uno muere, todo se acaba. No hay vida eterna, no hay resurrección, no hay segunda venida. Ahí creían en Dios, sí, pero después que uno muere, todo se acabó. Eso pensaban ellos. Pedro está refutando todo eso y ya veremos de qué manera. Pero este pensamiento da la impresión de que les daba licencia para el libertinaje. Y Pedro al final le dice: no, señores, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de los profetas, a la palabra de Dios, de acuerdo a los principios también de Dios. Pablo agrega en 1 Corintios 15: si los muertos no resucitan,
comamos y bebamos que mañana moriremos. O vamos de rumba. Sí, porque si no hay vida eterna, ¿qué andamos cuidando nosotros? Pablo lo dijo así: comamos y bebamos y vámonos de guachafita y chévere. Pero el mismo Pablo decía: no. La libertad no puede ser utilizada para el libertinaje, y la clase de escuela dominical fue muy clara también. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y yo lo estaba viendo mientras la hermana maestra lo mencionaba a la inversa. Si no hemos cambiado nuestra manera de vivir, es porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Y si no hemos cambiado nuestra manera de pensar, es porque la palabra y el Espíritu Santo no ha hecho mella en nosotros. Hay muchas personas hoy que piensan lo mismo. No, con vida eterna. Se muere uno y se acabó todo. Por ahí un dicho un poco grosero que no pensaba decirlo, pero se me ocurre decirlo. Muerto el perro, se acaban las pulgas. ¿Sí lo habían escuchado? Muerto el perro, se acaban las pulgas. No, nosotros creemos que la vida continúa así. Hoy hay personas aún que creen en Dios y creen que hay vida después de la muerte, pero viven como si no fuera así. Entonces se da esa doble función. Y eso pasa aún en la vida de muchos cristianos que aún se reúnen en las iglesias. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio profundo en sus vidas. Hoy nosotros nos preguntamos: ¿en qué basamos nuestra fe en Jesús? ¿En qué basamos nuestra creencia en la segunda venida de Jesús y en la instauración de su reinado al final de los tiempos? ¿En qué? La misma Biblia nos dice que tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe. ¿Sí? Y la clase de escuela dominical estaba en la insistencia en conocer esa palabra, en conocer la Escritura, en memorizarla, en interiorizarla y empoderarnos de ella. Nuestra fe está basada, según el pasaje de 2 de Pedro, en los mensajes de los profetas. ¿Y cómo vamos a conocer qué dicen los profetas si no los leemos, si no los estudiamos? Y diferenciamos, porque hay profecía de Dios, pero también surgieron muchos profetas que hablaban fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo distinguir esa voz profética? Porque los verdaderos profetas hablan por inspiración divina, no por su propio criterio. Y dice el versículo 19: la profecía es como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que amanezca. Me parece que aquí hay una metáfora, una comparación muy interesante. La profecía es una lámpara que alumbra, que ilumina, que descubre, que denuncia, ¿sí?, el lugar oscuro. Toda oscuridad personal, familiar, social, económica, política, ecológica, todo lo que sea oscuridad, es iluminado por la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que amanezca. Ese amanecer, ¿cuál es? La segunda venida de Jesús. Cuando amanezca, ya no necesitamos la lámpara. Usted prende las luces en la noche. Apareció la luz del día, abre puertas y ventanas y apaga la luz, apaga la lámpara, porque ya no se necesita. Hay un pasaje que dice que todas las cosas pasarán, las lenguas, las profecías, pero hay tres cosas que no pasarán: la fe, la esperanza y el amor, pero las profecías pasarán. La lámpara se apagará, esa lámpara, pero estaremos iluminados por la luz de Cristo. La profecía es de origen divino, dice el versículo 20 y 21. Pero también nuestra fe está basada, en segundo lugar, en el testimonio vivencial de Pedro, en el testimonio vivencial de los apóstoles, quienes se jugaron la vida y muchos murieron diciendo: sí, yo lo vi resucitado. A mí no me lo contaron, a mí no fue una fábula, no fue una simple visión, no fue que tuve un momento de éxtasis, no.
La mente da para todo. Hay que distinguir cuando es mi mente y cuando es revelación de Dios. Entonces, nos basamos en el testimonio vivencial de Pedro, en este caso del pasaje, pero también de los apóstoles. Él afirma con claridad que fue testigo ocular de la transfiguración de Jesús y también los otros dos discípulos. Tanto así que Jesús le dice, no se lo cuenten a nadie todavía, porque lo vieron. Testigo ocular, presencial, en primera fila. Ese testimonio es vital para nosotros, porque confiamos en el testimonio de Él. Hasta ahora no encontramos ningún indicio de que algunos discípulos, bueno, aparte de Judas, mucho antes de la muerte y resurrección de Jesús, haya claudicado como ha pasado en otras expresiones religiosas. Ninguno. Digo, mire, yo me estoy muriendo y no me quiero ir con este secreto, yo mejor digo la verdad. Yo nunca vi a Jesús. No, ninguno. Todos fueron, la gran mayoría de ellos, hasta la muerte. ¿Se retracta? No me retracto. Dijeron los discípulos, es preferible obedecer a Dios que a los hombres. Si me van a poner preso, póngame. Si me van a dar látigo, denme látigo. Si me van a matar, me matan. Pero yo lo vi y soy testigo ocular. Pero no solamente lo vio, sino que lo escuchó. Lo escucharon los 3 discípulos, lo escuchó el mismo Jesús cuando dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, complacencia, satisfacción, plena realización, dice el versículo 17. Entonces, lo vio, lo escuchó y pudo ser testigo también de su amor y misericordia. Como decía, esta experiencia no fue una mera visión privada, individual, una interpretación emocional. Claro que habían emociones, pero no era solamente emocional, sino la confirmación divina y pública del verdadero ser de Jesús. Ese es mi Hijo amado, ese es el Mesías, ese es el Salvador, esa es la luz, esa es la estrella de la mañana. Y en tercer lugar, nuestra fe se basa y se fundamenta en la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Para poder hablar de alguien tengo que conocerlo. Yo siempre, alguna vez lo mencioné y con mis hijos pasaba. Por ejemplo, si uno de mis hijos me decía, ese que vaya caminando en la acera del frente, ese es amigo mío. ¿Y cómo se llama? No, yo no sé. No es amigo tuyo. Es un conocido. Lo distingo, porque amigo es otra cosa, ¿verdad? Le es el nombre, el apellido, donde vive, que come, que no come, que le gusta, que no le gusta. Y con Jesús también es importante conocer su identidad y que haya una plena comunión con Él. El versículo 19 dice que Jesús es la estrella de la mañana. Qué bello y precioso es esto. Es todo un poema en una sola frase. Es una gran verdad. Es la estrella de la mañana. Y eso viene desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Isaías, el profeta Isaías en forma irónica se burla del rey de Babilonia porque él decía que él era la estrella de la mañana. Y me imagino al profeta Isaías burlándose. Una estrella pero que viene como cometa, en picada. Porque tenía muchos pecados, pero uno de ellos era creerse Dios. Él decía que él era Dios. Y segundo, abusaba, maltrataba y explotaba a los otros pueblos vecinos. Injusticia. Y por el profeta Isaías dijo, y sucedió, esa estrella va picada, pero eso no es ninguna estrella de la mañana. Y aquí Pedro y el Nuevo Testamento y Apocalipsis nos hablan que Jesús es la estrella de la mañana, pero no en caída, sino en elevación, para ser esa luz que nos alumbra a todos. Esta metáfora está llena de riqueza, de poesía, de música, de canción. En 2 de Pedro 1:19 dice eso. Cristo es la estrella que nace en los corazones.
Ahí Pedro insiste en eso, que nace en los corazones. ¿Qué decía la maestra de escuela dominical? ¿Dónde debía estar concentrada la palabra de Dios? En el saber, en el conocer, no solamente el cerebro, sino en esa parte de nuestra realidad de tener conciencia de esa palabra. ¿Sí? Es que ilumina, dice, el entendimiento en las Escrituras como motivación para la santidad y la vigilancia, según de Pedro 3, 11 al 14. Repito esta parte. Es la estrella que ilumina interiormente nuestro espíritu y produce abrir el entendimiento de las Escrituras para la motivación, para la santidad y la vigilancia. Segunda de Pedro 3, 11, 14. La pastora no se pudo quedar callada en la escuela dominical. Digo, yo no me puedo quedar callado, tengo lo que decir. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Para qué? Como decimos coloquialmente, ¿y eso cómo se come? ¿Para qué sirve que la palabra esté en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra voluntad? Para la santidad y la vigilancia, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El Apocalipsis usa la expresión en dos sentidos distintos, pero conectados. Me estoy refiriendo a Jesús o la estrella de la mañana. La estrella de la mañana, Apocalipsis, nos dice lo siguiente. Apocalipsis 2:28. Nos lo presenta como una promesa y recompensa para el creyente vencedor y fiel. La estrella de la mañana es tu recompensa, es mi recompensa, nuestra recompensa si somos fieles al Señor. Al que venciere, dice, y guarde mis palabras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones para gobernar con él, para participar de su reinado, y le daré la estrella de la mañana. Entonces fíjese cómo inicia Isaías en una sátira contra un rey pagano, levanta a Jesucristo como estrella de la mañana para iluminarnos, llega a nuestras mentes y corazones para transformarnos y se convierte ahora en una corona, en una promesa para cada creyente que es fiel y es digno de merecer. Apocalipsis 22:11 nos lo presenta como una autoidentificación de Jesús. Volvemos a la identidad. Jesús dijo, yo soy la raíz y el linaje de David. Fíjese la relación con el Antiguo Testamento y los profetas. Soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Simboliza la segunda venida de Cristo, el amanecer definitivo que disipará toda oscuridad. Insisto, abramos nuestra mente, porque así como es la oscuridad, esa luz también es para toda persona, sin distinción, para toda familia, porque también hay oscuridad en los hogares, para toda comunidad, para todo país, para el mundo entero, y abarca también la misma naturaleza, la misma creación. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿En qué fundamentas tú tu fe? ¿Cómo puedes dar razón de tu fe? La importancia de la profecía, el testimonio de los apóstoles, la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús es la estrella de la mañana, es nuestra luz y nuestra esperanza. Amado Dios, gracias por tu palabra. Rogamos, Padre Santo, que esta palabra quede grabada en nuestras mentes y corazones. Transformes nuestro entendimiento y comportamiento para agradarte, pero también visualizando la instauración de tu reino en tu segunda venida de manera definitiva, donde viviremos y reinaremos contigo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.